¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos nuevamente a nuestro curso de evangelización fundamental. Vamos a iniciar hoy un nuevo capítulo. Terminamos ya nuestro capítulo 3 acerca de las principales enseñanzas que Jesús nos dejó. Vamos a iniciar ahora un nuevo capítulo, las principales promesas de Jesús. Jesús no solamente vino a enseñarnos, sino también vino a hablarnos de realidades y de elementos maravillosos que nosotros como cristianos podemos vivir. Unas de estas promesas se irán cumpliendo directamente aquí entre nosotros, pero algunas otras serán cumplidas hasta la eternidad. En esta unidad vamos a ver las promesas de Jesús. Jesús hizo grandes y maravillosas promesas para cada uno de nosotros. Algunas de ellas las podremos nosotros ya empezar a vivir, se cumplirán aquí entre nosotros. Y algunas de ellas están referidas a la vida eterna, para que nosotros nos sintamos siempre animados, para que podamos nosotros sentirnos con ese deseo de alcanzar estas promesas. Básicamente, aunque fueron muchas cosas las que Jesús nos dijo, prácticamente podríamos resumir las promesas de Jesús en 3. La primera promesa, Él nos dice que estará con nosotros siempre. La segunda promesa que nos hace es que nosotros estaremos con Él siempre. Aquí en la tierra Jesús estará con nosotros siempre, es promesa de Él. Pero también nos ofreció, nos prometió que estaríamos con Él eternamente, que con Él conviviríamos y pasaríamos toda la eternidad. Y para que estas dos promesas se pudieran realizar, nos hizo una tercera y grandísima promesa, que es la promesa del Espíritu Santo. Estas 3 grandes promesas resumen y nos ayudan a trabajar, a sentir su presencia y a crecer sobre todo en una relación íntima, profunda y personal con Él, que como decíamos desde el inicio de nuestro curso, pues es uno de los grandes objetivos de su venida aquí entre nosotros. Y bien, pues vamos a iniciar con la primera promesa. La primera promesa, yo estaré con ustedes. Hemos visto ya la importancia de la oración y de cómo la penitencia como un instrumento de la gracia para crecer en nuestra relación con Dios y así poder superar todos nuestros pecados, todas nuestras deficiencias. Vamos a iniciar ahora este nuevo tema que son las promesas de Jesús. En ellas vamos a ir descubriendo esta maravilla. Como decíamos ahorita, Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Nosotros estaremos con Él por toda la eternidad. Y para que estas dos se cumplan, Él nos dará el Espíritu Santo. Iniciamos pues con este tema de la presencia de Jesús con nosotros hasta el final de los tiempos. Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, en el verso 20, nos dice lo siguiente. Dice Jesús: vayan y enséñenles a poner por obra todo lo que les he mandado, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Esta es una de las citas que debemos de tener subrayada en nuestras Biblias, porque es una promesa grandísima. Dios no se fue, Él se quedó con nosotros. Él quiere seguir compartiendo nuestra vida, quiere seguir compartiendo nuestras dificultades, nuestros gozos, nuestras alegrías. Él quiere estar presente contigo y conmigo. Él quiere estar presente. Por eso es que su nombre no solamente es Jesús, que sabemos que en hebreo Yeshua quiere decir Dios salva, sino que es también el Emmanuel, es el Dios con nosotros. Él quiere permanecer en tu vida, quiere permanecer en tu casa, quiere permanecer en nuestros negocios, en todas las áreas de nuestras vidas. Y bueno, pues como Él ahora ciertamente pues todavía tiene cuerpo, pero sin embargo es un cuerpo glorioso en donde Él puede pues controlar a voluntad si se deja ver o si no se deja ver.
si pasa a nuestro ámbito físico y podemos tener la experiencia sensible de Él, o si prefiere estar pues así un poco, diríamos nosotros, escondido. Realmente no es que esté escondido, sino que tiene unas formas particulares de estar entre nosotros. Y básicamente podríamos nosotros hablar de 4 formas, de 4 presencias. Una de ellas, quizás la más importante, es la de la Eucaristía. Jesús está presente entre nosotros a través del sacramento eucarístico. Una segunda presencia es la de los hermanos, sobre todo, como lo veremos en unos momentos más, en los más necesitados. Ha querido quedarse también en su palabra. Aquí en su palabra encontraremos la presencia real. Y finalmente, ha querido quedarse en los obispos y en los sacerdotes. Formas sensibles, formas tangibles, a través de las cuales nosotros podemos encontrar a Jesús continuamente cerca de nosotros. Él ha prometido estar con nosotros y continuar con nosotros hasta el final de este mundo. Y quisiera pues hoy iniciar con esta primera forma de la presencia de Jesús en nuestra vida, que es muy importante y que a veces no valoramos. Hay tantísimos cristianos que no valoran la Eucaristía. Hay mucha gente que va a misa, pero ¿cuánta gente comulga? Hoy nuestras estadísticas nos dicen que solamente el 17%, en el mejor de los casos, el 17% de nuestra población cristiana católica asiste a la misa. Eso deja al 83% completamente al margen de esta presencia maravillosa, transformante de Jesús en nuestras vidas. Pero lo que también es muy triste es que de este 17% que hoy asiste a nuestras celebraciones, en la mayoría de los casos no llega al 50% las personas que se acercan a comulgar. Y esto de veras, pues es, casi podría yo decir que es trágico. Imaginen ustedes, de todo el pueblo de Dios, podríamos decir que ni siquiera el 6 o el 7% se acerca a recibir la comunión, a participar de esta presencia transformante en el alma que nos hace sentir la dulzura, la alegría, la paz que Dios quiere comunicarnos a través de su Hijo amado Jesucristo. Y esto porque la gente hoy no se acerca a comulgar. Esta primera presencia, la presencia de Jesús en la Eucaristía, es una presencia que ciertamente es una presencia escondida. Podemos pensar en el tiempo en que Jesús estuvo entre nosotros que no era fácil para sus contemporáneos descubrirlo. Descubrir en este hombre, ¿verdad? En esta persona que caminaba entre ellos, y descubrir que Él era pues realmente Dios, que Él era realmente pues alguien que ellos no podían ver. Ellos veían simplemente a un ser humano como nosotros, que hablaba como nosotros, que caminaba como nosotros, que participaba de la vida como nosotros, que comía como nosotros. Ellos veían una persona aparentemente normal como todos nosotros. Sin embargo, detrás de esta persona, en ella existía el misterio de Dios, en un misterio grandísimo, ¿verdad? El misterio de la encarnación. Y por eso nos dice la Sagrada Escritura. Quisiera que fueras a tu Biblia en el capítulo 16 de Mateo. Jesús hace una pregunta a sus discípulos. Quisiera que abrieras tu Biblia en el capítulo 16 a partir del versículo 13. Dice el texto: de camino hacia la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos le contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Jesús les preguntó:
Y según ustedes, ¿quién soy yo? Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Fíjate en el versículo 17. Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no podrá prevalecer en ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Jesús pregunta: según ustedes, ¿quién soy yo? Y esta respuesta es sumamente importante. ¿Es un gran personaje? ¿Quién es Jesús para ti hasta ahora? Aún incluso después de esto que ya hemos estado viendo sobre Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Un gran personaje? En un tiempo que me tocó todavía vivir a mí, el tiempo de los hippies, allá por los años 60, pues decían que Jesús había sido el primer hippie, porque usaba su pelo largo, su barba, y andaba en chanclas y guaraches, y era el del amor y paz, ¿verdad? Era su emblema. Jesús, pues era el jefe de los hippies, porque hablaba del amor y hablaba de la paz y traía su pelo largo, y los hippies andaban también en guaraches y decían: ya no queremos la guerra, queremos la paz. El Che Guevara, pues lo tenía también como modelo, porque él decía: este fue un gran guerrillero, se les opuso a los poderes de aquel tiempo. Sabemos que en el tiempo de Jesús el poder político y el poder religioso prácticamente estaban unidos. Realmente los romanos ejercían ciertamente un dominio, pero el poder público y el poder religioso estaba en manos de los fariseos y los doctores de la ley. Así que Jesús, pues como lo leemos en la Escritura, se les enfrenta, los cuestiona. Y entonces decía el Che Guevara y toda esta línea de insurrección armada, ¿verdad?, que buscaba pues un cambio de vida, que buscaba pues atender a los pobres como lo hizo Jesús, pues lo encontramos continuamente en muchos pósters. También todo esto ocurre más o menos a finales de los años 60, principios de los 70. Jesús va a ser un guerrillero también. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? En los años 70 salió una película que hizo gran furor. Se llamaba Jesucristo Superestrella. Y yo me acuerdo haber ido en alguna ocasión a una conferencia en donde una religiosa estaba dando una plática sobre este tema. Y me acuerdo que escribió en un gran pizarrón el título de esta película. Era una religiosa americana. Estaba yo tomando un curso allá en Estados Unidos. Y entonces puso ahí: Jesus Christ Superstar. Jesucristo Superestrella. Y estaba haciendo más o menos este tipo de cuestionamiento que yo en este momento hago contigo. Y entonces se voltea en un cierto momento, vuelve a agarrar su gis y entonces tacha la palabra superestrella y le pone: Jesus Christ is Lord. Jesucristo es el Señor. Jesús no es una superestrella. Jesús es el Señor. Y esto es lo que hemos escuchado en este texto. ¿Quién dice la gente que soy yo? Bueno, pues unos dicen que eres Elías, otros que eres un gran profeta. Pero, ¿y ustedes? ¿Ustedes los cristianos? ¿Ustedes los que me vienen siguiendo? ¿Ustedes qué? ¿Qué es lo que tú dices que es Él? Y bueno, pues Pedro lo descubre y le dice: tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Mesías. Para el hombre de hoy también le resulta descubrir a Jesús un gran enigma.
y le resulta más difícil descubrirlo en la Eucaristía. Cuando tú vas a la misa, cuando el sacerdote levanta la hostia y la presenta, eres capaz de descubrir ahí a Jesús. Hoy el hombre está metido solo en lo inmanente, en lo sensible. Le es difícil ver a Jesús en la Eucaristía. Y es que esto, como con Pedro, solamente es posible para el amor y para la fe. No podemos con facilidad descubrir a Jesús. Necesitamos la fe para que podamos nosotros, como Santo Tomás, cuando el sacerdote levanta la hostia, que es una tradición que fueron imponiendo los jesuitas y que todavía en muchas de nuestras parroquias todavía pues lo podemos nosotros ver y vivir. Cuando el sacerdote levanta la hostia, los jesuitas fueron introduciendo, sobre todo pues en la parte alta del medievo, cuando la gente ya no creía en nada de esto, decían las palabras de Santo Tomás: Señor mío y Dios mío. Recordarás que Tomás no creía en esto. Los discípulos fueron a decirle: hemos visto al Señor. Y dice él: si yo no meto mis manos en los agujeros de sus clavos, si yo no meto mi mano en su costado abierto, dice, no creeré. Y bueno, nos dice en el Evangelio de Juan que una semana después, pues se presenta nuevamente Jesús. Ahora sí estaba Tomás, y entonces el Señor le dice: a ver, Tomás, ven para acá, dame tu dedo y mételo en los agujeros del clavo, dame tu mano y métela en la llaga de mi costado y cree. Y entonces nos dice que él, pues completamente arrepentido y lleno de vergüenza, le dice: Señor mío y Dios mío. Ahora crees porque me has visto. Dichosos aquellos que sin haberme visto creen. Y bueno, pues eso es lo que somos nosotros, los que sin ver podemos nosotros creer. Es difícil descubrirlo. Y por eso los jesuitas en este momento pues invitaban a la gente a repetir, cuando el sacerdote presenta la hostia, a decir: Señor mío y Dios mío, recordando estas palabras de Santo Tomás, que no creía, pero ahora que lo tenía enfrente de sí mismo, lo descubría como su Dios y como su Señor. Lo que es realmente valioso e importante, generalmente no lo podemos ver. No podemos ver a Jesús en la Eucaristía. Y sin embargo, ahí está. Jesús nos espera en todos los sagrarios. Es su presencia escondida. Decía uno de los pastorcitos, Francisco, decía que es la presencia de su Jesús escondido. Y este niño de apenas 9 años se iba a pasar las tardes completas ahí, a un ladito del sagrario, en la iglesia de su comunidad. Y ahí estaba con su Jesús escondido. Él tampoco lo podía ver, pero sabía que ahí estaba. Es la presencia escondida de Jesús, hermano. Ahí está para escucharnos, para consolarnos. Puedes irte a las capillas donde hay un Santísimo, como le llamamos, donde está la presencia escondida de Jesús. Y Él ahí te escucha. Cierto que en todas partes te escucha. Él está presente en todos los lugares, porque es omnipresente. Pero ha querido quedarse ahí. Ha querido quedarse en el Santísimo para escucharte, para consolarte. Es impresionante la experiencia de estar en las capillas consagradas al Santísimo Sacramento, en donde llega un momento en que prácticamente lo puedes sentir. Sabes que te está escuchando. Mucho más cuando tenemos problemas, cuando necesitamos a alguien con quien desahogarnos. Entonces nos podemos dar cuenta de que efectivamente Jesús está ahí
y que me escucha y me consuela, y puedo llorar y sentirme consolado, amado y escuchado, porque ahí está Jesús en el sagrario. Así lo prometió. Lo hemos escuchado hace un momento. Hemos visto cómo Jesús prometió que ahí estaría. ¿Y cómo sabemos que esto es verdad? Que en ese pedacito de pan, ahí está Jesús. Bueno, la Sagrada Escritura nos lo revela. Yo quisiera que abrieras ahora tu Biblia en el capítulo 26, los versículos 26 al 28 del Evangelio de Mateo. Dice Jesús en este texto: durante la cena, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y dando a sus discípulos dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomó luego un cáliz y después de dar gracias lo dio a sus discípulos diciendo: beban todos de él, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por todos para el perdón de los pecados. Jesús en esta última cena revela su presencia a través de la Eucaristía. Él revela su presencia a través de este pedacito de pan que nosotros veríamos simplemente como un pan, como en el tiempo en que Jesús caminaba entre la gente de Jerusalén, de Nazaret, que veían simplemente un hombre, pues nosotros vemos simplemente un pan, pero no es pan. Después de la consagración, después de que el sacerdote ha pronunciado las palabras consacratorias, en ese pedacito de pan ya no está el pan, ahora está Jesucristo, su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad, realmente presente. Sin embargo, pues hay personas que niegan esta presencia. Entre ellos, por ejemplo, están los testigos de Jehová y en general los protestantes. Quizás tú hayas tenido o tengas trato con algunas personas como ellas. A veces, pues en nuestras familias algunos han cambiado de religión y se han hecho testigos de Jehová o se han hecho protestantes. ¿Y por qué ellos no creen? ¿Por qué ellos no aceptan estas verdades? Bueno, pues por ejemplo, los testigos de Jehová han cambiado incluso la Biblia. Por eso, pues es una de las sectas que ellos se dicen cristianas, son sectas cuasi religiosas que no tienen realmente ningún sustento, porque incluso fueron tan atrevidos, fíjate en esto, fueron tan atrevidos los testigos de Jehová que han hecho cambios en la Sagrada Escritura, la modificaron para que se acomodara a su doctrina, para que se acomodara a lo que ellos creen. Y en este texto que acabamos de leer, en este capítulo 26, en los versos 26 y en el 28, Jesús claramente, como te lo acabo ahorita de leer, dice Jesús: durante la cena tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y dándolo a sus discípulos dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. En las Biblias de los testigos de Jehová, tú encontrarás que cambiaron el verbo ser por el verbo significar. Ellos cuando te visitan, obviamente te dicen, y así lo ponen, si tú te fijas, la Biblia de los testigos de Jehová dice Nueva Traducción Revisada. Y ellos te dicen, no, lo que pasa es que la interpretación no es correcta. Sin embargo, ellos cambiaron la palabra. El verbo que utiliza la Sagrada Escritura en griego, que es como yo les digo, porque pues a veces también ahí en la casa parroquial de repente nos visitan, yo les digo a estos hermanos, mira, vamos a la Biblia. Y entonces luego me voy a este texto, porque el problema de todo estriba en cómo interpreto yo la Biblia. Yo le digo, tú crees algo porque la Biblia te lo dice, pero realmente este libro que tú estás leyendo está escrito conforme a la verdad.
o ya le hicieron modificaciones, porque pues yo a esta Biblia le puedo poner cualquier cosa y decir lo que yo quiera, pero eso es lo que dijo Jesús. Nosotros la recibimos directamente de los apóstoles, y las únicas Biblias que están cambiadas, si recordarás, te lo decía al inicio de nuestra formación, la única Biblia que está cambiada, modificada en su texto, es la de los Testigos de Jehová. Ellos cambiaron la palabra del verbo ser, que sería estin, ¿verdad? Esto es mi cuerpo. La cambiaron y dicen sus Biblias, si en alguna ocasión tienes la oportunidad de leerlo o alguno de los hermanos por ahí te visita, pues va a decir, esto significa, no es. Una cosa es que las cosas signifiquen, ¿verdad? Yo soy en un momento dado una significación de Jesús, pero yo no soy Jesús. Y lo que tenemos en la Eucaristía no es un símbolo, no es un signo, es realmente la presencia. Esto es mi cuerpo. Y lo que comieron los discípulos, lo que seguimos comiendo nosotros, los cristianos, es el cuerpo de Jesús. Después de la consagración, no significa. Cuando vamos, por ejemplo, a una primera comunión, verás que pues ponen ahí sobre el altar trigos y panes y ponen también vino. Bueno, todo eso significa, son signos de la Eucaristía, pero esa no es la Eucaristía. La Eucaristía está en el pan ácimo, en el pan que se consagra y que deja de ser pan para empezar a ser el cuerpo y la sangre de Cristo. Sin embargo, ellos cambiaron el verbo estin por el verbo griego semeion, que tiene el valor de significar. Y claro, ellos dicen que es una nueva traducción de la Biblia. Sin embargo, esto es completamente equivocado. En griego, la palabra ser y significar es completamente diferente. Uno es el verbo ser y otro es la palabra significar. Y lo que ellos tienen ahí en sus Biblias es significar. De manera que ellos por eso niegan que esta sea pues una presencia real.